Bueno, buenas tardes. Estamos ahora con una invitada de lujo. Con nosotros está la arquitecta Roselcela Mujica. Ella fue alumna del Centro de Valores y ella estuvo trabajando en su tesis, por lo que ella pretendió presentar como tesis. Quiero decirles que ella obtuvo el grado por excelencia académica. Y entonces quedó el trabajo ya terminado, porque al final se presentó ante el instituto, la institución que la becó, que era un trabajo finalmente que era importante para eso, ¿sí? Y entonces tuvimos que retrasar la edición de este trabajo, y ahora estamos planteando nuevamente retomar y hacer el ejercicio de entrar ahora sí a hablar de cómo darle valor a ese tipo de construcciones tipo LEED, ¿sí? Roselcela, bienvenida. Muchas gracias. Esta, sabes tú que es tu casa. Muchas gracias. El Centro de Valores siempre será eso para ti. Gracias. Y para todos los egresados. Queremos verlos a todos ustedes como una familia que estamos innovando cosas, que estamos presentando ideas que nos lleven realmente a apreciar y a darle valor desde el punto de vista donde la sociedad poco a poco se va integrando a estos procesos y la sociedad aprecie también el trabajo del perito. Quisiéramos en este ejercicio que estamos haciendo que nos hablaras un tanto primero del proyecto, de cómo sigues avanzando en este trabajo, y luego observáramos cuál ha sido tu trabajo como profesionista después de que concluiste la maestría, y en qué aspectos te estás incorporando ya en tu trabajo cotidiano, ¿sí? Todo este concepto de la maestría en evaluación en el Centro de Valores. Bienvenida. Muchas gracias. Bueno, de lo primero que estabas platicando, precisamente, a pesar de que no era, digamos, necesario el presentar la tesis, a mí sí me pareció importante, uno, porque me apasionaba mucho el tema, me parecía algo muy innovador el poder encontrar la manera. En un principio estaba planteando, no sé si te acuerdas, en cómo hacer la evaluación de un proyecto LEED como tal. Después caímos en la cuenta de que este trabajo en realidad era en el cómo definir los parámetros para poder evaluar un proyecto LEED, porque finalmente el proceso, pues cada evaluador lo sigue, digamos a su manera, con los diferentes enfoques, pero lo importante y lo básico son los parámetros para poder realizar la evaluación. Entonces a mí me parecía un tema muy innovador, me parece un tema muy importante, y como bien lo dices, es un poco, es una vista hacia el futuro, en la construcción, un futuro cada vez más cercano, y un futuro que estábamos viendo que tal vez un poco más lejano en evaluación, porque estamos atrasados un poco en eso. La certificación LEED, para todos aquellos que no hayan escuchado hablar de lo que es una certificación LEED, precisamente es este problema en el que se empezaron a enfrentar en diferentes países, cuando se empezaron a realizar construcciones que eran amigables con el medio ambiente, o autosustentables, o sustentables, o ecológicas, les llamaron de muchas maneras. Y era muy difícil el decir, vale más por esto, o tiene ciertas características diferentes, o el mío es más verde que el tuyo, o el mío es más progresista que el tuyo. Entonces se empezaron a crear este tipo de certificaciones en donde ya había de manera concreta una evaluación de los resultados que te daban las medidas para que realmente fuera un edificio verde, por ejemplo, o ecológico. Entonces empezaron a dar diferentes certificaciones alrededor del mundo, y una de las más importantes o populares que existen es precisamente la certificación LEED. ¿Por qué? Porque esta certificación sí se puede, por así decirlo, tropicalizar a los diferentes países, a los diferentes climas y a las diferentes necesidades y características que tiene un país al momento de construir. Entonces, esta certificación lo que hace es que realmente te da en números concretos
qué es lo que estás aportando como medida de limitar el impacto al medio ambiente y cómo realmente haces un impacto social al momento de cambiar la arquitectura y el proyecto. Pero realmente te da números en cuanto a ahorro de energía, en cuanto a ahorro de agua, en cuanto a rebajar lo que son los desperdicios que van hacia los drenajes, etc. Y ya teniendo esto tan concreto, sí se puede dar diferentes grados de certificación. La certificación LEED puede ser simplemente certificado plata, oro o platino. Sin embargo, al momento de empezar a hacer el trabajo, yo me di cuenta que no se le podía dar el valor simplemente porque fuera oro, platino, fuera plata la certificación LEED, porque no todos los parámetros que toma la certificación LEED en realidad, a mi apreciación, le dan un valor como tal al inmueble. Y ahí fue donde empezamos a darnos cuenta de que lo que estábamos haciendo era generar nuevos parámetros para la evaluación en base a las características que tiene el inmueble, algunas de ellas intangibles, que era lo que platicábamos también alguna vez. Entonces nos dimos cuenta de que hay muchos parámetros en la evaluación que antes se daban y que como comentábamos hace un momento antes de comenzar con esta charla, antes le podías dar más valor a una casa porque tenía, me decías tú, un timbre o porque tenía ciertas cosas, y ahorita ya van pasando ese tipo de parámetros dentro del avalúo, pues porque ya es algo común. Y asimismo empiezan a surgir otros parámetros, muchos de ellos intangibles, como el impacto social que puede tener una construcción al ser, al procurar que la persona que habita ahí sea más consciente de su ambiente, por ejemplo. Y eso sí le puede dar un valor, al parecer intangible al proyecto. Entonces fue un proceso muy, muy interesante al momento de realizar la tesis y al momento de darnos cuenta de que también podemos analizar de diferentes maneras el inmueble que estamos evaluando y no solamente quedarnos en el formato que ya tenemos, ¿no? Hay veces que hay que ver un poco más allá, que eso fue para mí como una gran aportación al momento de estar haciendo la investigación. Decíamos también que es muy importante, sobre todo para nosotros como institución educativa, empezar a observar qué ocurre o qué ha ocurrido con nuestros alumnos después de que egresan. Estamos hablando ya de unos años que egresaste, ¿sí? No muchos todavía, pero unos años que egresaste. ¿Qué pasó con Isela en este trayecto? ¿Qué ve Isela ahora que no veía antes? Y cómo incorpora todo este ejercicio, todo este trabajo, todo este aprendizaje a su trabajo que tiene ahora. Okay. Yo tengo 18 años, en realidad, dedicándome a gerencias de proyectos. Las empresas de gerencias de proyectos generalmente coordinan, supervisan y administran proyectos grandes. Para poder tener un control y que no se te vayan los costos, etcétera, ¿no? en los proyectos, ni costos ni tiempos. Y en este caminar, digo, porque finalmente la maestría la terminamos hace 5 años, ¿qué me ayudó este proceso? Bueno, trabajo ahora en lo que es un corporativo de varias empresas de diferentes ramos, y la gerencia de proyectos lo que hace es ayudarles precisamente a coordinar, administrar y supervisar los proyectos que se hacen constructivos, remodelaciones, ampliaciones, construcciones nuevas, para cada una de las empresas. Es un servicio como interno hacia todas las empresas a nivel corporativo. ¿Y qué es lo que pasa? Lo primero que siempre te preguntan es ¿y cuánto va a costar? ¿Y cuánto tiempo vas a estar haciendo este proyecto? Porque se hacen proyecciones de la inversión y proyecciones del retorno de la inversión, etcétera, ¿no? Entonces, pues ya se podrán imaginar cómo me ha ayudado a mí todo esto, porque es desde poder colaborar con un avalúo de qué es lo que tenemos en este momento en el inmueble, qué es lo que cómo nos va a aumentar el valor para una cuestión fiscal, si necesitamos un préstamo o algo así del banco, bueno, más o menos hacer una proyección
de cuánto es lo que se va a requerir, cuánto te pueden prestar, ayudarles con algunos conceptos para el retorno de la inversión. O sea, ese tipo de cosas me ayuda a mí bastante en mi trabajo, porque muchas veces como arquitecto solamente no tienes toda esa información, pero al momento de estudiar la maestría y que me llené también de esa información, le dio un plus al servicio que le puedo prestar a la empresa. Entonces todo eso me ayudó a ir subiendo precisamente a la empresa, y a aportar más información y a hacer mucho más eficiente el trabajo, que es uno de los objetivos de la gerencia de proyectos interna del corporativo. Y por otro lado, siempre a la par he estado haciendo avalúos, sobre todo comerciales, por mi cuenta, y es curioso pues porque en realidad nunca los he buscado yo, siempre me han llegado y los he tenido constantes pues. Entonces nunca he dejado de lado la evaluación, la aplico de diferentes maneras en el trabajo, y aparte yo de manera independiente también lo sigo haciendo. Y me gusta bastante. ¿Qué le dirías tú, por ejemplo, a alguien que nos está escuchando en este momento, o que nos va a escuchar? Esto se puede transmitir o retransmitir cuantas veces queramos. Sí. Esa es ahora la magia. La magia del Facebook. La magia de la tecnología. ¿Qué le dirías? ¿Para qué sirve, además de evaluar, para qué sirve tomar una maestría en el Centro de Valores? Bueno, a mí algo que me gusta y que tiene también mucho que ver, no sé, como que de repente unas cosas llaman a otras, ¿no? Yo la universidad la estudié en el ITESO. El ITESO tiene una visión muy humanista en cuestión de sus clases. Y curiosamente, teniendo la oportunidad de haber estudiado esta maestría en otro lugar, por alguna razón me hicieron esta recomendación y la estudié aquí en el Centro de Valores. Y me di cuenta que tenía este mismo como perfil humanista al momento de empezar a tomar las clases, porque no solamente se enfoca a la cuestión evaluatoria, sino también se enfoca a la manera en que aprendemos, al conocimiento y a la manera en que pensamos, que ha sido algo muy pues importante también para mí al momento de estar trabajando, y que fue como un plus que no esperaba dentro de la maestría, y que sí te cambia de alguna manera la visión de cómo aprendes y cómo aplicas lo que aprendes. Entonces me parece muy interesante y muy recomendable el decir, bueno, de todas las ofertas que existen, esta es muy interesante, ¿no? Y a mí me trajo una muy buena aportación. Cuando hablamos ya del concepto de evaluación, y nos regresamos un poco a observar todavía el concepto de construcción tipo LEED, y que de alguna manera quien ha venido, ¿cómo le llamando? Calificando las calificadoras que no son tan bien vistas en estos tiempos, famosas sobre todo porque se salen de los parámetros de los que se descalifican las calificadoras. ¿Cómo podríamos ahora entender que hay una serie de parámetros que se aprecia, que le da valor al bien, que a lo mejor nosotros desde el punto de vista expertos en dar valor, queremos sobre todo que este valor no solamente lo perciba la sociedad, sino que aporte a lo mejor en costos, que aporte una serie de cosas, y realmente nuestro trabajo es convertir ese bien intangible, esa situación intangible, en un número que lo pueda ver la sociedad. Podríamos definir algunos parámetros, sobre todo después de haber hecho ya un ejercicio de escribir algo sobre esto, sobre todo con la tendencia que se ha venido dando en los últimos años. Ahorita ya se ofrecen no solamente que tienen este tipo de parámetros, sino se ofrecen edificios ya con este tipo de tecnología. ¿Cuáles serían los parámetros que nosotros podríamos ya empezar a observar y empezar ya a introducir en esta tarea sobre todo en la enseñanza? ¿Sí? Bueno,
A mí me parece muy importante, y el resultado de la investigación que hicimos, uno, y que son, digamos, como más tangibles, más medibles, uno sería precisamente el ahorro energético, que tiene que ver en general, el ahorro energético, la disminución del consumo del agua, etcétera, tiene mucho que ver con disminuir el impacto al entorno. En general yo diría que ese es uno de los parámetros que ya deberíamos estar tomando en cuenta. Segundo punto, la influencia que tiene en sí el proyecto de manera social a la economía, porque uno de los parámetros que toma la evaluación LEED para dar, digamos, puntos LEED es precisamente que los materiales que se emplean en la construcción sean regionales. De hecho, te marcan un radio de influencia, de que si compras dentro de esos kilómetros los materiales y todo, te dan más puntos. Entonces eso te ayuda a activar la economía de donde estás construyendo. Entonces eso también me parece importante, y es un parámetro tal vez un poquito más intangible entre comillas, porque sí lo puedes medir, pero que ahorita no se toma en cuenta para construir. Y otra cosa, algo de lo que hablábamos y de que muchas abuelitas y mucha gente dice esto, primero la salud, ¿no? Entonces, ¿cuánto vale tu salud? ¿Cuánto vale que un espacio no se convierta en un foco de infección a la hora de que cambia el clima, por ejemplo, ¿no? Entonces, porque de hecho con esta certificación se logra que, a pesar de que haya edificios con aire acondicionado, se logran las condiciones para que haya un retorno de aire constante y se impida ese tipo de malestares en las empresas y se evite el ausentismo en las empresas. Entonces es muy interesante esas tres cosas que llamaría yo como parámetros que se me hicieron muy importantes al momento de estar definiendo los parámetros para evaluar las construcciones LEED. Y tienen también mucho que ver con toda la ola que se está dando. No sé si llamarlo moda o no sé si llamarlo como un ciclo, porque la humanidad como que pasa por diferentes ciclos y después se repite, porque creo que estamos llegando a un ciclo también donde empieza a contar mucho la cuestión humana, la cuestión del ser humano. Sí tiene mucha importancia todavía la economía, pero ahorita estamos viendo que ya hay muchas cuestiones de medicinas alternativas, ya hay muchas cuestiones que son amigables con el medio ambiente, comer de manera orgánica. O sea, traemos ahorita toda una ola de cambio de la perspectiva y del cambio de la visión, y estamos cada vez más, y los niños a veces lo reflejan más porque ya lo traen, el asunto del respeto con el medio ambiente, y la certificación LEED tiene mucho que ver con eso. Entonces creo que tenemos que empezar a tomar en cuenta estos nuevos parámetros, pues, o sea, que van en esa misma perspectiva que se está dando en este momento, y que ya están siendo medibles, que ya se están aplicando en la construcción, y que deberíamos de tomarlo en cuenta para apreciar esas construcciones. Bueno, creo que cuando tú estuviste cursando la maestría, hablábamos de un ejercicio que hizo Bill Gates, pero que no recuerdo de eso, hace ya como unos 5 años, donde él se planteó que uno de los inventos, vamos llamando, que había aportado más en salud a la humanidad había sido el retrete. Y que ese ejercicio de crear el retrete, que sigue siendo igual después de muchos años que se inventó, ahora era el principal contaminante. Y que él se planteaba con todo un ejercicio de preguntarle a las universidades, preguntarle a los centros de investigación, y que le contestaran alguna serie de preguntas que los llevaran primero a observar que este uso ya no contaminara, que generara energía eléctrica, que fuera fácil de instalar y además que fuera barato el proceso de mantenimiento. Todo esto nos llevó ya en estos pocos años
nos llevó a que la mayor parte de preguntas ya se contestaron y ya se está tratando de sustituir este invento por una serie de inventos nuevos que nos llevarían no solamente a mantener esa salud del ser humano, sino que a crear procesos totalmente nuevos donde ya no contamináramos. Una de las preguntas que nos hacían algún día era: ¿no te has hecho la pregunta de cuánta agua has ensuciado en tu vida? Esa pregunta nos lleva a poder imaginarnos realmente cuál es el costo de la salud del ser humano. Y que ese costo de la salud del ser humano ahora lo estamos observando a través de este tipo de proyectos, donde nosotros vamos a ir caminando. Pero el punto importante es que el experto, el perito evaluador, debe de ir adelante observando y midiendo y apreciando todo aquello que la sociedad va a poder apreciar, porque el experto, el perito, el evaluador, no es una gente que solamente asigna valor, sino es alguien que crea valor. Y ese proceso de crear valor es el que nos permite entonces en el tiempo empezar a darle valor a algo que no existe. ¿Sí? Así igual como un profesionista crea un proyecto para desarrollar algún proceso, y en el momento que ya está el proyecto, aquello ya tiene un valor y va a depender de esa experiencia que tenga el experto, el valor o el costo, vamos llamando, de ese proyecto, de terminar ese proyecto. Ahora mismo nosotros tenemos que empezar a observar que apreciar las cosas nuevas que vienen y que nos llevan de alguna manera a que el ser humano pueda vivir no solamente mejor, sino con una calidad de vida mucho mayor. Yo creo que eso nos lleva a que todo nuestro entorno lo tenemos que llevar a tratar de mantenerlo lo más intacto posible, ¿no? Y aquí sería el impacto realmente de todo este tipo de construcciones. Así es. De hecho, fíjate que yo también lo veo de esta manera. No solamente, como dices, somos expertos que le dan un valor a las cosas. Es que también podemos ser un motor de las cosas. ¿Por qué? Porque podemos impulsar, o sea, finalmente en la conclusión, no sé si te acuerdas, hicimos algunos ejercicios en la tesis, en donde ya aplicábamos estos parámetros y ya le dábamos un plus de valor a un inmueble por estar certificado LEED. ¿Qué es lo que pasa? Es como un incentivo, ¿ok? Entonces, si tú le dices al desarrollador, ¿sabes qué? Es que si lo certificas, en realidad el costo va a ser muy bajo con respecto a lo que puedes llegar a apreciar el inmueble y lo que puede tener de plus el inmueble al momento de la venta y darte a ganar, ¿no? Entonces, si tú das ese incentivo al desarrollador, el desarrollador puede aceptarlo, o sea, si lo ve con claridad, puede aceptarlo y puede irse con la certificación LEED. Y eso se puede seguir replicando, tal vez con ese mismo desarrollador o con otros desarrolladores cuando vean el éxito del proyecto, porque son proyectos muy exitosos. Entonces, y eso, el ir replicando las cosas, te puede ayudar para ir cambiando la manera de construir y la manera de vivir dentro de la ciudad. Entonces, podemos ser un motor, así como están siendo motores los incentivos fiscales que, la verdad hay que reconocerlo, están dando también nuestras autoridades. Porque, por ejemplo, Zapopan, o sea, no te cobra las licencias de construcción, te hace descuentos muy importantes en los prediales y todo, si tú tienes una certificación LEED en los proyectos. Guadalajara no es que te quedes en ceros, pero te hace descuentos muy importantes también. Entonces, es esa clase de incentivos que se dan, tanto en aumentar el valor del inmueble, como en tener ahorros muy considerables, porque hay licencias de construcción en desarrollos grandes muy caros. Ese tipo de incentivos se vuelven como un motor para empezar a producir más estos proyectos y que las cuestiones se repliquen, y eso es muy, muy interesante. Entonces, como bien lo dices, no nos podemos quedar atrás, pues, sino que tenemos que dar esos pasos
para poder ayudar a que esto se mueva y que estas cosas se repliquen, porque realmente son positivas. Entre más autosustentable sea un proyecto y tenga menor impacto al medio ambiente, pues es muchísimo más positivo para el entorno. Pues yo creo que estamos ya en una tarea con una apertura primero de los evaluadores, de los peritos, de los expertos. Yo recordaba que hace algunos años, no estamos hablando de la prehistoria, algunos 15 o 20 años, los bienes se evaluaban por la parte física solamente. ¿sí? Y entonces la parte física era muy sencillo porque había que multiplicar los metros por la calidad de construcción y eso era lo que valía. Después nos dimos cuenta que eso no era cierto, que había una preferencia y que esa preferencia se la daba la sociedad o se la daba el que quería comprar, y entonces empezamos a observar que había otras cosas que le daban valor, y entonces pasamos de la parte física, que era importante pero ya no era determinante, y ahora estamos hablando de empezar a incluir todos este tipo de proyectos que son totalmente intangibles y que solamente un experto puede llegar a transformar eso tangible por algo tangible que le permita realmente llevarlo a que la sociedad le empiece a ver ese valor que tiene esa construcción, ese tipo de situaciones. En este tipo de transmisiones, algo que tenemos en contra siempre es el tiempo. Siempre creemos que la media hora que nos estamos transmitiendo es mucho tiempo. Sin embargo, es muy corto, se va muy rápido. Quisiéramos agradecerte. Yo quiero no solamente quiero decirte que eres parte del Centro de Valores, que eres de la familia del Centro de Valores, sino que realmente el centro se nutre de todas las experiencias que los egresados nos han venido de alguna manera transmitiendo, y nosotros queremos, como toda institución, creo, ser una institución de vanguardia en lo que hacemos y seguir aprendiendo en todo este proceso. No quisiera desaprovechar la oportunidad para hablar que el Centro de Valores tiene en este momento ya 9 carreras. Entre ellas estamos ligados a 3 maestrías, que una es en finanzas, en evaluación de empresas, evaluación de bienes, y finalmente incorporamos una especialidad en consultoría estratégica en sistemas humanos, que nos lleva a ese trato, a buscar esa relación. Para mí me queda claro que un profesionista, después de que ya deja de hacer trabajos él por su cuenta y empieza a integrar una empresa, él en ese momento tiene que meterse a las finanzas para entender cómo manejar los dineros, pero después también tiene que meterse a algo muy importante, que es el manejo de personal, y hay que trabajar mucho en ese concepto de los sistemas humanos, de la persuasión, de todo este concepto, y creo que el Centro de Valores ha venido caminando hacia ese sendero. Eso es lo que estamos buscando. Entonces, si quisieras mandar algún mensaje a tus compañeros. Bueno, pues más que nada agradecer a las personas que estén viendo esto, y pues recordarles a mis compañeros, por ejemplo, que todo aquello que aprendimos aquí, todo aquello que podemos aplicar, y que como bien lo dijimos mientras estábamos estudiando aquí, no solamente estábamos aprendiendo mucho de lo que nos estaban enseñando, sino que también estábamos haciendo una convivencia con gente de diferentes lados. Saludos a todos ellos, y se lograron amistades muy interesantes, muy padres, que todavía continúan, y pues es algo que también te ayuda mucho al momento de que estás viviendo esta experiencia de estudiar la maestría. Entonces también pues una invitación a todos aquellos que quieran integrarse al Centro de Valores. Es un ambiente muy amigable y óptimo completamente para el aprendizaje y para la creación de amistades que más adelante te ayudan a tu desarrollo personal. Muchas gracias.